está Félix Kraus, fiscal federal, que hoy nos visita. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están? Lo primero que quiero preguntarte es, me imagino que para vos también es así, ¿por qué nos cuesta tanto explicar cosas que no es que no deberían ocurrir, deberían ser parte de un gran escándalo y sin embargo pasan muy por debajo del radar? Me parece que las cuestiones institucionales en las sociedades en crisis siempre son subalternas, ¿no? La gente está muy angustiada con su día a día, algunas son difíciles de comprender, la verdad estas no son tan difíciles de comprender y no estoy tan seguro que no tengan un efecto retardado, porque la sociedad pasa las facturas todas juntas después, ¿no? Y inclusive para autoexculparse de su propia responsabilidad respecto de este tipo de fenómenos, de sus omisiones. Yo no lo voté, ¿no? Yo no lo voté. De los golem o de los monstruos que creó. Lo hemos visto, ¿no?, en la historia de Argentina con la dictadura, con Malvinas, y seguramente lo veremos respecto de este gobierno, ¿no? Que efectivamente veía recién los temas del día y bueno, es un horror tras otro. Lo que vimos del caso de San Isidro es impactante porque... ¿Vos viste alguna vez una situación así? ¿Una jueza que se esté grabando su propia miniserie en plena audiencia? No, y he visto muchas cosas horribles, pero no de este tipo. Acá, digamos, hay muchas cosas para pensar. Una es el narcisismo de los jueces y la salud mental de los jueces, digámoslo claramente. Hay toda una reivindicación de los jueces técnicos, llamados jueces técnicos, pongo dos comillas gigantes y con negritas, que son estos jueces, frente a los jurados. En el caso Maradona va a haber respecto de los imputados, una imputada, un juicio por jurados. Muchas veces se subestima a los jurados, gente del pueblo, que se elige con criterios mucho más rigurosos y mucho más prudentes que a los jueces profesionales, como estos. Este caso es el non plus ultra, digamos, el ejemplo insuperable de la bizarría, de lo delirante. Alguien que en tiempo real está ejerciendo la megalomanía mientras sucede el juicio, haciendo un daño muy grande al propio juicio, a la familia de la víctima, a los imputados mismos que tienen derecho a tener un juicio serio, no esta payasada. Y me parece que es representativo de una forma de la degradación, que es esto, ¿no? Digamos, los jueces estrellas, protagonistas, sin límites, en una época sin límites. Sin embargo, el Poder Judicial es el que debe poner límites. Desarrolló su propia teoría de que es un poder contramayoritario, porque tiene cierta alergia a las mayorías. Algunas mayorías le tienen alergia. Cuando las mayorías son las que sintonizan con su situación social, con sus intereses, con su pertenencia cultural y de clase, ahí son concesivos, digo, ¿no? Lo de San Isidro impacta, es además vendible en los medios amarillos. Absolutamente. Es una... Y en toda sección de cualquier... No me alcanzan los adjetivos verdaderamente. Pero lo otro, el Consejo de la Magistratura cerrando la investigación de lo del lado escondido, es un asunto mucho más complejo porque ese es el carozo del poder judicial. Explícanos por qué. Seguramente se montaron sobre el sobreseimiento, que no recuerdo qué juez hizo respecto a estos hechos, con algún galimatías procesal, con la obtención de modo ilegal o no regular, digamos, de la información que se filtró. Sí. Recordemos que acá hubieron causas que se reabrieron con filtraciones de llamadas ilegales cuando ya habían sido juzgados. Digo, que en Argentina hay cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer en el Poder Judicial, depende de quién sea el perjudicado o el beneficiado. A mí me impacta porque conozco a todos los personajes del Consejo de la Magistratura. Algunos de esos jueces presumen de progresistas y de decentes, de alfonsinistas inclusive, pero acá operaron con un criterio corporativo, con lo cual se homologaron éticamente a las personas que cometieron conductas absolutamente censurables, ¿no? Vamos a escuchar a Vanessa Siley, que es diputada nacional y que es parte también del Consejo de la Magistratura. Antes, recordemos cuál es la función del Consejo de la Magistratura, Félix. El Consejo de la Magistratura selecciona a los magistrados, controla la regularidad de su desempeño y eventualmente los renueva, salvo los jueces de la Corte, con un tribunal de enjuiciamiento en el caso de que cometan faltas graves. La decisión de sancionarlos o destituirlos
es una gran decisión de mucho poder, Sí. porque una cosa es un llamado de atención, otra cosa es que se vayan a la casa. Tenés que matar a alguien en vivo para que te echen. Bien. Bueno, Vanessa Siley de alguna manera hacía un muy buen resumen en la reunión de hoy en la que efectivamente se terminó la investigación por el caso Lago Escondido. Y acá nadie habla de los hechos. No se habló de los hechos. Yo pienso si hay un ciudadano mirando esta sesión del Consejo de la Magistratura y dirá, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y estamos hablando de 4 jueces federales, Ercolini, Maíquez, Caicials y Adarola, que por lo pronto los hechos dicen que aceptaron un viaje pago de 3 días, un fin de semana largo, totalmente pago, a el hotel del empresario John Lewis en Lago Escondido. Pago el transporte, pago la estadía, no sé, lo que habrán consumido allí. Los hechos son que luego se conoció que intentaron fraguar este viaje pago y diciendo que lo habían pagado ellos de su propio bolsillo y se pusieron en campaña para buscar facturas truchas para acreditar este viaje. Esos son los hechos. Acá llegaron los hechos y nadie habla de eso. Eso me sorprende como consejeros y consejeras. Ahora lo vamos a conversar con Irina Hauser en detalle, pero en el cuadradito de arriba estaba Barretaveña, que es uno de los jueces que salvaron al resto de los jueces, que ayer Irina nos contaba que utilizan los autos de los narcos, que le sacan a los narcos y que además tienen millonada de multas. Arriba a la derecha, Diego Barretaveña, que utilizan autos muy lujosos de narcos, a los que se los sacan en el marco de sus causas, y todas las multas y toda la nafta que efectivamente utilizan los jueces, que deben de estar muy cortos de efectivo, creo que son algo así como más de 10 millones de pesos de multa, las paga el Consejo de la Magistratura. Es decir, usted, yo y todos nosotros. Hay algo que menciona Vanessa Siley que me parece interesante, o quiero volverlo muy claro, Félix. ¿Por qué no pueden ir con todo pago jueces federales o de estas responsabilidades? ¿No pueden aceptar una invitación de un grupo económico? Bueno, porque supone que tienen que tener una conducta intachable en cuanto a la imparcialidad respecto de los casos en los que les toca intervenir. En este caso, los financistas de este viaje eran personas claramente litigantes, digamos, en el Foro Federal, pero además no pueden recibir ningún tipo de obsequios, regalos o favores. Los jueces en general, no solo los jueces federales, pueden tener solamente una actividad rentada, que es la docencia universitaria. Ahora, discúlpame, Félix. Sí. En ese caso, sin factura, igual está mal. Por supuesto, aunque esto... Más allá del delito, digo, yo no soy abogado, el abogado sos vos, Sí, fiscal, sí, pero yo no soy abogado. claramente esto es Pero, una dádiva, que claro, es el recibir un obsequio, una dádiva, todo el mundo sabe lo que es una dádiva. además de un lugar poderoso, de Sí, un sector poderoso. que es un primo hermano del cohecho, digamos, porque nadie le regala... Cohecho coima. Claro, nadie tiene una actitud de semejante generosidad sin esperar algo a cambio, sin invertir en un favor futuro, digamos. Claro. De esto se trata, de retribuir algún favor recibido o de congraciarse, ¿no? Hacerte amigo del juez. En este caso es el juez hacerte amigo del poderoso también, ¿no? Porque ahí había personajes de la CIDE, de este grupo periodístico, es decir, es poco, ¿no? Es bastante más que eso, de los ejecutivos más importantes, los jueces más poderosos de este país, del máximo tribunal penal de este país, el Foro Contencioso Administrativo, que en la capital federal resuelve los asuntos del poder real, porque los asuntos que vinculan al Estado con los ciudadanos. Eso era la crema de la crema del poder real de la República Argentina, yendo a pasar un fin de semana grato la crema del poder real del mundo, ¿no? Es Fresco me parece extraordinariamente elocuente, no solo del Estado del Poder Judicial, del Estado del Poder Judicial desde luego que lo es, y también de la sensación de impunidad, ¿no?
que está bien, digamos. Ellos sienten una sensación de impunidad porque la tienen. Porque la tienen. Acá la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué teoría general acerca del Estado tienen los gobiernos populares cuando cada vez menos frecuentemente tienen la ocasión de ejercer el poder? ¿Mm? ¿Con qué nivel de candidez, de ingenuidad o de esperanza de que puedan negociar ahora que le toca el turno de gobernar? Ahora nos toca a nosotros, dirán los mexicanos, lo pueden hacer, y olvidando que en realidad hay un partido único en el Poder Judicial. Esa es una pregunta interesante, ahí, ahí te sigo Sí. el hilo, pero es interesante. Cuando gobernó el peronismo, ¿hizo todo lo que pudo para, de alguna manera, tratar de modificar esta estructura mafiosa del Poder Judicial? No, fue muy fallida la política respecto del Poder Judicial. Yo podría decirte lo vencieron o fracasó, pero la verdad es que creo que nunca dimensionaron la importancia que el Poder Judicial tiene para el ejercicio del poder, sobre todo cuando quien viene a ejercer el poder lo hace contra la corriente, digamos. Los gobiernos populares aquí y en todo el mundo siempre tienen al poder real en contra, digamos. Son salmónidos, tienen que nadar contra la corriente. Bueno, si no tenés en claro cuál es la extracción, la historia, digo, hay 200 años de literatura alrededor del rol que cumplen en las sociedades los poderes judiciales en la democracia liberal. No han leído nada. ¿Qué pensás? Estoy pensando en la decisión que tomó México. Sí. Primero López Obrador y luego Claudia Sheinbaum de volver a los cargos de jueces como algo Electivo. electivo. Es decir, que lo puede elegir la gente. ¿Y por qué no? Si la gente puede hacer justicia directamente en el juicio por jurado, ¿por qué no va a poder elegir a los jueces? Como sucede en Bolivia, por ejemplo. La reforma del 2014... ¿Pero no sería partidizar a los jueces o politizar en términos político-partidarios a los jueces? ¿Vos viste lo mismo que yo recién acá? Digo, no, para no gastar tiempo. No hace falta que lo elija el pueblo para que esta cosa suceda. El Poder Judicial tiene un partido único, que es el antiperonismo. Llamémoslo a esto el leninismo judicial, que es el partido único del antiperonismo. Pero quien te está viendo va a decir, bueno, en realidad lo que le pasa a Félix Kraus es que no quiere que enjuicien y condenen a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no sos el primero que me puede decir semejante cosa. Pero bueno, que se dé una vuelta, que pase una temporada ahí. Yo he dejado toda mi vida en su mundo judicial. Así que sé de lo que hablo. Y todos saben, todos, los pocos que piensan como yo dentro del Poder Judicial y los muchos que no piensan como yo, pero que nos respetamos con un cabal ejercicio de la hipocresía, saben que tengo razón. Hernán. Félix, una pregunta casi ingenua, pero es casi también a la vez... Bueno, son algo, tiempos de ingenuidad o suicidio. Sí, estos. pero digo, viste, cuando yo era chiquito, si te agarraban infraganti, medio que ya está, no había mucho más para hacer. Sí, Entiendo claro. que en la justicia eso también es así. Yo veo estas imágenes de nuevo y me causan lo mismo. Chicos, están cometiendo un delito, dale. Se nota un montón. Es re fácil, no hay mucho para comprobar y terminás viendo que finalmente no pasa nada. No quiero... quisiera preguntarte si hay algo de esperanza hacia adelante. Quizás lo dice algún desconocedor de la dinámica judicial, pero yo digo, ¿cómo rompes ese Déjame esquema? contarte una anécdota que si no fuera trágica sería cómica. En la República Argentina prescribió porque no se pudo probar la causa que investigaba si había habido un golpe de Estado. Tramitaban en el juzgado federal número 4 la doctora Amelia Lidia Berraz de Vidal. Prescribió. Yo era secretario de Cámara, veía pasar ese expediente todo el tiempo, era el cartonero va y se hubiera hecho rico con ese expediente. Bueno, prescribió, no se pudo probar que hubo un golpe de Estado. La capacidad de transformar, de complejizar lo sencillo y de enmascarar lo evidente que tiene el Poder Judicial, a veces con mayor verosimilitud y a veces con menor verosimilitud, es impresionante. Digo, el integrante de la Fuerza de Seguridad que intentó asesinar al fotógrafo Pablo Grillo, hablemos claramente, ¿qué más se están buscando para indagarlo? El caso de la estafa Libra,
Es alucinante los argumentos. Son todas delitos a cielo abierto, flagrantes. Yo traigo este ejemplo porque en el mundo del foro, digo, es como también el ejemplo insuperable de la locura, digamos, ¿no? Del teatro del absurdo que es a veces el Poder Judicial. Pero que es una locura destinada precisamente a consolidar injusticia, no es una locura inocua, ingenua, cándida, como decías vos. No, no. Son modos, son formas de un poder que tiene más años de colonia que de república en toda Hispanoamérica y que tiene resabios, vos preguntabas, Pablo, recién, la electividad, y yo te diría la vitalicidad, el durar en el cargo hasta que te morís. No, recién hablaste de la salud mental de jueces y Sí, juezas. sí, claro. ¿Hay algún tipo de evaluación periódica para saber si...? Cuando se creó el Consejo de la Magistratura hubo una guerra entre dos sectores de los jueces porque había jueces que no querían aceptar que le hicieran un examen psicológico de aptitud, digamos, para entrar a cualquier trabajo te hacen un psicofísico. Esto fue así. Para renovar el registro. O para renovar el registro, o para cualquier cosa. Digo, pero además no tenés que renovar periódicamente tus capacidades. Vos para tener tu breve, para manejar un avión, necesitas periódicamente demostrar tu aptitud. Ahora, para juzgar y mandar preso a una persona, no tenés que periódicamente demostrar que conservás tu aptitud. Félix, quiero hacerte una última pregunta. En un momento, justicia legítima tenía un peso en el debate público muy interesante, porque no todos los jueces y todas las juezas son exactamente lo mismo. Es más, Sí. debe haber mucha gente muy preocupada porque estamos hablando de esta manera del Poder Judicial como si fuera todo. ¿Por qué a esos sectores del Poder Judicial que creen efectivamente en una justicia ciega o como debería funcionar, no logran alzar la voz, no logran hacer lo suficiente para dar una pelea desde adentro? Bueno, Justicia Legítima fue una agrupación de jueces distintos a estos, digamos, que nació como nacieron en otros países. Digamos, hay experiencias parecidas en Brasil, hay experiencias parecidas en España y en Italia, más robustas, por supuesto. En Argentina nació con el viento de cola de un gobierno más progresista y me parece que lo que sucedió fue lo que siempre sucede con los integrantes del Poder Judicial. Conservadores somos todos. Porque bueno, en un sindicato cualquiera, si se pierde una lucha o se pierde una asamblea, probablemente te volvés a casa y no tenés con qué darle de comer a tus hijos. Claro. Entonces, o sos propatronal o sos combativo. El Poder Judicial, las derrotas se tramitan con el mismo salario que las victorias, de manera que yo creo que ahí hubo falta de vigor político, falta de lucidez, falta de conducción, oportunismo y conservadurismo. Esto es... comenzó siendo una organización efervescente y con tantas y buenas ideas que terminó siendo un centro jubilado, ¿no? Te vas a ganar alguna crítica esta noche, Félix, me parece. Nada que no haya dicho antes, en privado y en público. Cerrá, Hernán, dale. Una última. Aparentemente Gerardo Milman mañana va a presentar Un iPhone nuevo. No, lo de los iPhones no los ha presentado, pero una denuncia contra Cristina por autoatentado. ¿Podemos enmarcar esto en esto mismo que veníamos discutiendo del Poder Judicial o qué? Sí, sí, viste. Digámoslo un poco más despacio, Hernán, porque me parece fuerte, que la audiencia si no lo sabe todavía no lo va a entender. Es tremendo. Gerardo Milman, que Sí. es que era el segundo de Patricia Bullrich, el asesor más importante de Patricia Bullrich en ese momento. Era su asesor Sí, el Ministerio de Seguridad. en el Ministerio de Seguridad, pero en ese momento era diputado nacional y estaba en el bar Casablanca, en diagonal al Congreso Nacional, y 2 días antes de que ocurra el atentado contra Cristina, se lo escuchó decir que cuando la maten, él iba a estar camino a la costa. Por eso se lo investigó. Después se comprobó que mandó a borrar su celular, nunca entregó su celular. Cuando entregó un celular, había entregado un celular que era un modelo que no existía en el momento en que efectivamente había ocurrido esta situación. Y lo que acaba de decir que es, o lo que mañana anunciaría que es... Mañana presentaría una denuncia en contra de Cristina acusándola de autoatentado. Es decir, todo lo que sucedió lo creó Cristina. Porque la bala no salió. Claro, sería el su argumento, entorno, ¿no? Sí, digamos, sí. toda la lógica Copitos y demás. Sí. Y todos los vínculos con los Caputo, eso mismo de que decías de Milman y demás, en la nada, y básicamente
Cristina se habría generado este autoatentado, no sé, por protagonismo, yo qué sé. Milman además hizo una presentación días antes del atentado diciendo, no sé, Sí. cuestión, digo, esto me parece que un buen investigador y un buen investigador que tenga ganas de investigar debería conectarlo con lo de Casablanca, porque lo de Casablanca, bueno, uno diría le creo o no le creo a la persona que escuchó. Ahora, si después lo vinculamos con el diputado diciendo, no sea cosa que dentro de unos días alguien diga que atentaron y después aparezca esto, bueno, nada, me parece que hay están con quinta fondo, un nivel de ensoberbecimiento importante. Bueno, eso trae su riesgo siempre, ¿no? Conducir con imprudencia. Puede chocar. Sí, puede chocar. Si nos matamos, dijo alguien hace relativamente poco. Gracias, Félix, por haber venido. Por favor, un placer.